porque sabemos que tú estás en este lugar. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, Padre, para la palabra que tienes para nosotros. Gracias, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Muy buenos días. Eso es. Muy feliz sábado. Vamos a ir calibrando esto, a ver si se puede escuchar desde el final. ¿Escucháis al fondo? ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias al equipo de música. La verdad es que da gusto empezar así cantando la mañana. Sabéis que tenemos una vida un poco itinerante con mi familia y podemos visitar muchos lugares. Hace poco estaba en la iglesia gitana de Zaragoza. No sé si habéis estado alguna vez. Os invito a estar allí, ¿eh? Qué forma tienen también de cantar con una ilusión y una energía y un entusiasmo. Tenemos diferentes colores de adoración dentro de nuestra iglesia y la verdad es que todos caben. Bueno, pues un privilegio estar con vosotros. Esta es mi iglesia, aunque algunos ni lo sepan, porque estamos muy poquito. La verdad es que tenemos pues muchos viajes y tenemos una familia, una iglesia en el coche. Cada viernes tengo la bendición de que a las niñas les gusta viajar, menos mal. Así que llega el viernes, nos metemos en el coche y ¿a dónde toca hoy? Pues bueno, ahora Asturias, ahora Valencia. Y la verdad es que es una bendición poder viajar con la familia, pero también está bien de vez en cuando pues quedarse en casa y disfrutar con vosotros un sábado. Encantado de compartir con vosotros este día. Me gustaría empezar en esta mañana con un concurso, un trivial bíblico sin premio, pero muy interesante. El concurso se titula Tú sí que eres adventista de verdad. En plan, tú sí que vales, ¿eh? Tú sí que eres adventista de verdad. A ver si es verdad. Así que voy a hacer unas preguntas y alegremente podéis responderlas si las sabéis. Ahí va la primera. ¿En qué lugar de la Biblia aparece por primera vez la orden de la observancia del sábado? Tiempo. Génesis, no. Éxodo, ¿pero Éxodo qué? Éxodo 20. No, señor. Tiene truco, por eso hay que estar muy atento. Éxodo 16. Muy bien. En Génesis se habla del sábado, se bendice el sábado, se presenta la institución, y en Éxodo 20 hablamos del mandamiento, pero en realidad en Éxodo 16 aparece el maná y hay una orden explícita de, mira, el viernes va a caer el doble y el sábado no recojas, y lo usamos mucho en estudios bíblicos para argumentar que el sábado es previo a esa revelación de la ley en Éxodo 20, es de mucho antes. Así que muy bien por esa respuesta. Segunda pregunta, por 50 puntos. ¿Cuál es el término griego que en Romanos se utiliza como propiciación y hacía referencia a la cubierta del santuario? Tiempo. ¿Cómo era esto? Un término griego conocidísimo que hace referencia a la cubierta del santuario. La Shekinah era en hebreo, la presencia de Dios. Muy bien, alguien lo ha pensado por ahí. Hilasterion, Hilasterion, la propiciación. Que sí, ¿no? Doctrina clave en la justificación de la fe adventista. Tercera pregunta, esta 75 puntos. ¿Qué término hebreo en Génesis hace referencia a la unidad y a la vez pluralidad de Dios en su seno? ¿Qué? Por ahí va, lo vamos a dar por bueno. Aunque todos lo sabíais, ahí se ha adelantado. Ejad. Ejad es un uno, Jehová uno es un uno muy peculiar, que se aplica solo a Dios, y es un uno plural. Así que Dios es uno, pero es un uno colectivo, y por eso esto es clave en la doctrina de la Trinidad, de la deidad que nosotros defendemos, como todos sabéis, ¿verdad?
Cuarta pregunta. Fecha y estación del año del comienzo de las 2300 tardes y mañanas. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era? Sí. Esto. Comienzo de las 2300 tardes y mañanas comienzan en tal de este año. Bueno, ese es el final. 30 puntos, ¿vale? Le vamos a dar 30 puntos, apúntatelos. Pero hablamos del comienzo. Otoño del... Muy bien, otoño del 457. ¿No tenéis un póster en casa con esa fecha o algo? Vamos a ir terminando. Última pregunta. ¿Qué papa fue apresado y por qué general al fin de los 1260 años? Berthier, y el papa era Pío VI. Muy bien, 100 puntos por esa. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Adventistas de verdad. Os voy a hacer una pregunta. ¿Se puede ser adventista sin conocer la respuesta a estas preguntas? Algunos lo dicen con entusiasmo, ¿eh? Sí. Pues claro que sí. Sin tener ni idea de la respuesta a estas preguntas, se puede ser adventista. De hecho, lo acabáis de demostrar. ¿Es posible o no? Pues claro que es posible. Yo estoy aquí sentado adventista toda la vida y no me acuerdo de estas cosillas, ¿eh? O algunas ni las sabía. Pero entonces surge una pregunta. ¿En qué consiste ser adventista? Anda. Si se puede ser adventista sin saber estas preguntas que tienen que ver con doctrinas clave, voy a hacer otra pregunta. ¿Quién define en qué consiste ser adventista? La esperanza que nos une. Pero imaginaos que vamos por la calle y alguien dice, yo también tengo esperanza. ¿Ya es adventista? El sábado. Y hay bautista del séptimo día que dice, yo guardo el sábado también. No os preocupéis que lo vamos a resolver, ¿eh? Como familia adventista mundial, nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho, a ver, ¿sabéis que hoy está de moda las líneas rojas? Las líneas rojas, los pactos, si formas parte o no. Así que nos pusimos de acuerdo una vez en la Asamblea General y decidimos 13 preguntas. Así que hay un voto bautismal que leemos cada vez que se hace aquí un bautismo, o la versión reducida, que no implica adventista light, ¿eh? La versión reducida son 3 preguntas, pero antes se han hecho las 13 en el consejo y es una fórmula diferente. Así que nos pusimos de acuerdo la familia adventista mundial y dijimos, si alguien responde que sí a estas 13 preguntas, es adventista. Y si alguien no responde que sí a las 13, forma parte de la otra parte del mundo. Nosotros dividimos el mundo en 13 preguntas. Los que no son adventistas y los que responden que sí a estas 13 preguntas. ¿Habéis hecho alguna vez hermenéutica del voto bautismal? ¿Nunca os habéis puesto a leer el manual de iglesia un domingo por la tarde, así en plan de, oye, a ver qué dice mi iglesia de esto? El voto bautismal, lo voy a resumir, pero dice, ¿cree usted en la existencia de un Dios Padre? Creemos en Dios, obviamente. ¿Acepta la muerte de Jesucristo en el Calvario? Por supuesto. ¿Acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal? Por supuesto, son párrafos largos, ¿eh? ¿Acepta por fe la justicia de Cristo reconociéndolo como su intercesor en el santuario celestial? Oye, pues sí. ¿Cree usted que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y se construye la única regla de fe? Sí. ¿Acepta que los 10 mandamientos son expresión de la...? Claro que sí, ¿eh? Y con entusiasmo. ¿Anhela usted la pronta venida de Jesús? Esto es lo que hablábamos de la esperanza que nos une. Obviamente, es la parte esencial de la Iglesia adventista. ¿Acepta la enseñanza bíblica de los dones espirituales y cree que el don de profecía es una de las señales de la Iglesia remanente? No menciona a Elena de White. ¿Sabíais, verdad? No es un criterio decir, sí, lo creo. Simplemente, que no es poco, el don de profecía en la Iglesia remanente, sí. ¿Cree en la organización de la Iglesia y se propone adorar a Dios con diezmos y ofrendas? ¿Cree que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Con todo lo que eso implica. Te propones
ordenar tu vida de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, acepta la enseñanza del Nuevo Testamento del bautismo y finalmente, ¿crees que la Iglesia adventista es la Iglesia remanente? Sí, sí, sí a todo. Por lo tanto, ya cruzas la línea y te conviertes en adventista. Me llama la atención nuestro voto bautismal. Me llama la atención, porque es este, pero podría ser otro. Sabéis que esto puede ir variando, igual que las creencias. 27, fueron 25, luego son 28. Y me llama la atención del voto bautismal que hay una cierta amplitud. Es decir, aquí caben bastantes más cosas de lo que a veces nosotros reducimos. Por ejemplo, en los votos bautismales no dicen nada de si se puede aplaudir en la iglesia o no. Cristina? ¿Se puede aplaudir o no en la iglesia? Bueno, no lo dice. No lo dice y entonces entra dentro de pues cada cultura, cada iglesia decide y no es un asunto crucial para ser adventista o no. No dice nada, por ejemplo, de hacer ejercicio. Oye, pero nos habla aquí de cuidar el cuerpo como absteniéndonos de lo malo y lo malo y lo malo y lo malo, pero no dice hacer ejercicio, ¿no? A lo mejor podría decirlo. Y que fuese una señal distintiva. Todos los adventistas, sí, estos que hacen ejercicio. No dice nada del cuerno pequeño, no lo menciona explícitamente, aunque hace referencia a las enseñanzas de la Iglesia. Se sobreentiende, yo creo que hay cosas que se sobreentienden. No dice nada de la semana de la creación, versículo 1, versículo 2, ¿sabéis este debate de si Dios crea en 7 días el sistema solar, o todo el universo, o el segundo día, ¿sabéis? ¿Qué empieza a crear? Si hay una brecha, si no hay brecha, hay mucha discusión teológica al respecto. No lo menciona. Entra dentro de, bueno, no es esencial para definirte adventista. Sin embargo, cuando hablamos de énfasis, hay algo que me llama la atención, porque el voto bautismal hace énfasis. Hace énfasis respecto a lo que te propones como adventista. Es muy interesante, por ejemplo, cuando habla de los 10 mandamientos, aceptas que los 10 mandamientos son una expresión y luego el énfasis no dice inclusive el sexto, que indica no matarás. El énfasis no está en el sexto. O en el inclusive no cometer adulterio, ¿verdad? No, se para en el cuarto, o sea, es como un énfasis especial. Pues lo digo porque, aunque se pide la aceptación en el cuarto punto de la promesa del poder de Dios para vivir una vida centrada en Cristo y llena de amor, no se menciona como un propósito para formar parte de la Iglesia Adventista algo así como me comprometo a amar a mis semejantes, tenerles cariño, respeto y consideración siguiendo el ejemplo de Jesús. No se menciona. ¿Cuál es el riesgo de no mencionar esto de forma explícita como un compromiso firme de alguien que se compromete delante de todos a intentar reflejar ese amor de Jesús en su vida siguiendo su ejemplo? El riesgo, y a ver si estáis de acuerdo conmigo, es que alguien puede decir que sí a estas 13 preguntas, ser bautizado y sin embargo llevarse muy mal con todos los miembros de la Iglesia, pero tiene la doctrina correcta. ¿Entendéis? Es muy interesante y os invito a que leáis el voto bautismal respecto a qué se acepta por fe, las promesas, y qué se pide como compromiso, compromisos especiales. Y no se percibe ese esfuerzo en hacer de forma explícita un compromiso respecto a esto. ¿Y por qué llama la atención? Porque si en la Biblia hay un acento especial en algo, si en la Biblia hay un énfasis especial en algo, si en la Biblia se describe un criterio como línea roja, es uno muy curioso, en Juan 13:35. La línea roja de la Biblia es la siguiente: en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Es una línea roja peculiar. Nosotros hemos definido nuestra línea roja, creemos que se sobreentiende la otra, pero la Biblia dice, en esto traspasan la línea roja, si os amáis los unos a los otros. Últimamente me está preocupando bastante estos temas. Veo, leo, escucho muchas críticas, sospechas, juicios, conspiraciones,
revelaciones excelsas particulares de la doctrina pura, que solo unos elegidos tienen, y descubro que como Iglesia estamos muy expuestos a diferentes sensibilidades dentro de nuestra familia. Diferentes sensibilidades dentro de nuestra familia. Hay muchos debates. Hemos vivido recientemente la ordenación de la mujer. Todo el mundo dividido con la ordenación de la mujer, en los buenos y los malos. Los liberales y los conservadores, los que son fieles al texto y los que no. Sobre el estilo de música, ¿qué hablar de la música? Sobre la liturgia, sobre énfasis doctrinales, sobre qué tenemos que predicar en el tiempo del fin, sobre interpretaciones proféticas, sobre ciencia y religión. Siempre va a haber diversidad de opiniones dentro de el círculo que hemos definido nosotros mismos como Iglesia. La pregunta es, ¿cómo los vamos a afrontar? ¿Cómo afrontamos la diversidad de opiniones y criterios dentro de nuestra Iglesia? Lo digo porque en muchas ocasiones la pregunta de fondo, ¿cuál es? La pregunta de fondo es, ¿quién define lo que es ser adventista? ¿Quién lo define? Mucha gente ha hecho un énfasis excesivo, quizá como herederos de nuestra Iglesia. Nuestra Iglesia es hija de la época donde nació, de un periodo muy peculiar de la historia, donde si se podía demostrar con números era cierto. Y hubo un énfasis original muy importante en los números, en la calculadora, en la exégesis, en el texto, en la coma, y eso nos dio identidad que hoy en día mantenemos, y no está mal tener una identidad. Pero en muchas ocasiones el énfasis ha sido exclusivamente en la doctrina correcta, en la interpretación y aceptación racional de un conjunto de doctrinas a las que respondemos sí y se completa un proceso casi místico. Y yo me pregunto, ¿de verdad en eso consiste todo? ¿De verdad todo se reduce a 13 preguntas? ¿De verdad nuestra misión como Iglesia es decir a la gente por la calle, responde que sí a estas 13 y lo tienes todo resuelto? ¿Realmente la doctrina correcta puede cambiar la vida a alguien? ¿Alguien que tiene problemas en casa, problemas en la familia, problemas de salud? ¿Alguien de verdad necesita un domingo hacer una exégesis griega de Apocalipsis para por fin, ahora sí lo he entendido, cambiar de vida? Gracias a la revelación de la doctrina correcta. Imaginemos un compañero de clase, un compañero de trabajo, ponedle imagen y nombre a lo que voy a decir. Y un día le decimos, Manolo, siempre suele ser Manolo, ¿eh? Manolo, te tengo que contar algo, siéntate. Resulta que cuando Jesús ascendió a los lugares santos, tal como figura en Hebreos 9:12, se refiere en realidad al lugar santo, del santuario, y solo entró al lugar santísimo, no entonces, sino el 22 de octubre de 1844, fecha en la que comenzó el juicio investigador. ¿De acuerdo, Manolo? No lo olvides. Fin de la conversación, fin de la cita, como dicen por ahí. La pregunta ¿es cierto lo que acabo de decir? Creemos que sí. Yo creo firmemente que sí. ¿Esto es cierto? Esto es cierto. Jesús estuvo en el lugar santo, en 1844 pasa el lugar santísimo, nueva fase, lugar del juicio investigador, en el plan de salvación. Pero la pregunta es, ¿qué nos diría nuestro amigo a esta revelación doctrinal instantánea? ¿De qué forma le cambiaría la vida a Manolo conocer esa verdad teológica puntual? Y aquí es donde hay un debate muy importante. ¿Hasta qué punto es importante tener la doctrina correcta? Nosotros, y por consiguiente, ¿hasta qué punto es importante en la vida de los demás tener la doctrina correcta? Para que nadie me malinterprete, y como sé que esto a veces lo grabáis y a veces se ve por ahí, voy a responder a esta pregunta. ¿Es importante la doctrina correcta? Atención a la cámara. Es muy importante. Es más, es importantísimo. La doctrina correcta es clave. Es básica. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué sirve la doctrina correcta? De alguna forma, la doctrina correcta es como el cristal a través del cual podemos ver a Dios. Una doctrina incorrecta no hace sino manchar el cristal, la gafa, la lente, a través de la cual podemos ver a Dios.
Una doctrina incorrecta puede manchar de forma definitiva la imagen que tenemos de Dios. Y siempre pongo el mismo ejemplo y me vais a entender perfectamente. ¿Sabéis cuántos millones de cristianos hay en el mundo? Cristianos de los nuestros, en términos de Jesús, Dios, la Biblia, ¿cuántos hay? 1.000 millones. Aproximadamente 1.000 millones de cristianos en todo el mundo. ¿Sabéis cuántos millones de cristianos en el mundo creen en la doctrina del infierno? 950 millones de cristianos en el mundo creen en una pequeña manchita doctrinal. Pequeña manchita. 950 millones de cristianos en el mundo, cuando llega cada noche y oran a ese Dios en el que creen, oran a un Dios que si no lo aceptas, habéis visto el vídeo, si no lo aceptas, no es que no vives, es que no te deja morir. Y Dios ha preparado una tortura especial para ti que va a durar aproximadamente para siempre. Ahora imaginémonos en la situación de alguien que es torturado por ese Dios en quien cree durante 389.000 millones de años. Después de 389.000 millones de años de tortura, un día le dice a Dios, dice, no puedo más, ya es suficiente. Me porté mal, te rechacé, fui indigno durante los 80 años que viví. Lo siento, pero por favor, déjame morir. Déjame morir, déjalo ya. Tienes razón, tú ganas. ¿Me puedes desconectar, por favor? Y la respuesta de ese Dios al que oran cada noche es, te queda mucho. Sigue sufriendo, hijo mío. Sigue sufriendo por toda la eternidad, torturado cada instante. Estoy parándome en este punto porque es importantísimo. ¿Os dais cuenta de que una doctrina incorrecta nos pone una mancha delante de la imagen de Dios que 950 millones de cristianos en el mundo, es que es muy fuerte, tienen que tragar, tienen que aceptar, tienen que cerrar la Biblia y decir, no lo entiendo, pero tú sabrás lo que haces? Y a ese Dios tienen que orar, a ese Dios se encomiendan, a ese Dios confían su vida, en ese Dios creen, a ese Dios aman y sin embargo saben que a su hijo, si su hijo un día decide no aceptar a Dios, no es que el hijo libremente decida no existir, porque fuera de Dios no hay vida, es que lo va a torturar eternamente. Por eso la doctrina es importante, por eso la doctrina es clave. Yo no sé si puedo hacer más énfasis en esto. Queridos hermanos, la doctrina es importantísima. Por eso la Biblia nos dice en 1 de Pedro, estad preparados para responder con mansedumbre de la razón de vuestra esperanza. Estad preparados, sabedlo, tened los versículos, conoced lo que creéis, porque es muy importante limpiar el cristal a todo el mundo que ve a Dios distorsionado, que ven a un Dios diferente, que nos creemos que adoramos al mismo Dios y no es tan así. Queridos hermanos, no es tan así. Por eso creemos que la Iglesia Adventista no es una iglesia más. ¿En qué sentido? Es una iglesia marcada en un momento histórico muy peculiar, con una misión muy peculiar. Somos herederos de la Reforma. Eso implica que somos herederos de una Reforma que se quedó corta, y eso es parte de nuestra esencia. Herederos de una Reforma que estuvo bien, pero le faltó. Nosotros creemos que Dios inspiró a los reformadores, y esto es muy interesante. ¿Inspiró Dios a Lutero o no? Sí. Sí. Dios inspiró a los reformadores para volver al texto, para rescatar la Biblia que estaba secuestrada durante miles de años y limpiar el cristal emborronado, negro como un tizón que impedía ver a Dios. Y empezaron a limpiarlo. Y se empezó a ver, hay alguien al otro lado. Y ese alguien parece que sonríe. Esta fue la Reforma. Hay alguien al otro lado y parece que sonríe. Y se acercaron. Pero no se veía del todo. Por eso hizo falta otra mano más de limpieza. Y a finales del siglo XIX hizo falta enfocar mejor la lente, limpiar mejor el cristal, porque hacía falta explicar mejor, por ejemplo, verdades como el sábado, verdades como la ley, el carácter de Dios,
qué ocurre con los muertos, la segunda venida, el santuario, la caída del sistema religioso que se produce con Babilonia. La Iglesia Adventista surge para eso. Surge, y esto es lo importante, con una doctrina correcta que ayuda a entender mejor a Dios, que ayuda a ver mejor a Dios. En este contexto, recibimos un regalo inmerecido. Y voy a explicar este regalo de una forma práctica. La Iglesia Adventista recibió un regalo que nadie más recibió. Vamos a leer en Juan capítulo 8 y versículo 6 un texto que hemos leído muchas veces y os va a sorprender a lo mejor. ¿Por qué sabéis lo que sabéis? Juan 8, el episodio de la mujer adúltera, la llevan a Jesús de forma tramposa, porque ahí hacían falta dos, no solo ella, a la que habían encontrado. En todo caso la traen y Jesús, con una paz tremenda. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Os hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué escribió Jesús? Lo voy a repetir. Jesús, inclinado hacia el suelo, Juan 8, escribía en tierra con el dedo. ¿Y escribió algo? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo tal, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, sigue escribiendo en tierra. Os pregunto en esta mañana, ¿qué escribió Jesús en la tierra? Los pecados de los que tiran piedras en la mano, los pecados de ellos. Pregunta, ¿cómo lo sabéis? ¿Dónde dice en la Biblia qué escribió hoy Jesús? No lo dice en ningún sitio. Todos lo sabemos, escribió los pecados de los que venían a acusar a la mujer. ¿Sabéis por qué lo sabéis? Por la escuela sabática de toda la vida, porque somos de la Iglesia y porque lo hemos leído en un librito. ¿Sabéis lo que dicen comentarios que no son adventistas? El texto no explica lo que Jesús escribió, sino lo que dijo. Es posible que haya escrito la sentencia que pronunció, pues el texto no dice hacer marcas, sino escribir. Algunos suponen que con este gesto Jesús indicaba indiferencia hacia lo que decían. Otro comentario. Este es el único registro que tenemos de que Jesús haya escrito algo. Me paso todo, dice, ¿qué escribió Jesús? Bueno, no lo sabemos. Comentarios bíblicos, no adventistas, no lo sabemos. ¿Qué habrá escrito este hombre? Tercero, en primera instancia Jesús no responde, lo hace para demostrar que comprende los motivos, mientras tanto escribe con el dedo en la tierra. ¿Será que Jesús estaba ganando tiempo para meditar bien lo que estaban haciendo? Por el otro lado, también es Jesús que Jesús esté refiriendo a Jeremías 17, donde dice, los que se aparten de mí serán escritos en polvo. Deseo de todas las gentes. Pequeño libro. Deseo de todas las gentes. Página, en esta versión, 277. Impacientes por su violación y su aparente indiferencia, los acusadores se acercaron para imponer su asunto a su atención. Pero cuando sus ojos, siguiendo los de Jesús, cayeron sobre el pavimento a sus pies, cambió la expresión de su rostro. Allí, trazados delante de ellos, estaban los secretos culpables de su propia vida. La Iglesia Adventista ha recibido un regalo que nadie más tiene, y es saber qué escribió Jesús en el suelo. Ese es el gran regalo. ¿Y entendéis lo que quiero decir? Hemos recibido el regalo del don profético al que aceptamos en el voto bautismal mediante libros como este, que representan, es como el making of de cómo se hizo la Biblia, detrás de la escena. ¿Qué es lo que hay ahí y que no vemos? ¿Qué es lo que pensaba Jesús? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué viene? ¿Por qué va? ¿Qué pensaba Noé cuando se cierra el arca? ¿Qué ocurrió el primer día de la creación? ¿Qué ocurrió el tercero? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo va a ser la tierra nueva? ¿Os dais cuenta de que la Iglesia Adventista ha recibido un regalo llamado la revelación del conflicto cósmico que nadie más tiene? Nadie más tiene.
os voy a decir más. El Jesús que presenta este libro es la revelación más clara de Jesús que tenemos en esta tierra. La revelación más clara. Nadie más sabe lo que hay en este libro. Y esto da una luz tremenda a la Biblia. Este y todos los demás. La serie El Gran Conflicto, que tenemos que leer al menos una vez en la vida. Es un regalo maravilloso que nos presenta un contexto que nadie más tiene. Insisto en esta idea. Sin embargo, queridos hermanos, el regalo que ha tenido la Iglesia Adventista con una doctrina especial, en un momento especial que nadie más predica, que nos da una misión única en la historia, irrenunciable, de la que somos deudores y responsables, responsables. Sin embargo, eso no nos puede hacer perder de vista que más allá de la doctrina hay un Dios en los cielos. Pastor Puyol. Más allá de la doctrina hay un Dios en los cielos. Y es que todo apunta a ese Dios. La doctrina nos lleva a ver más a Dios, a entender mejor a Dios, a conocer mejor a Jesús. Si solo nos quedamos en la aceptación doctrinal de los puntos, no vamos a ningún sitio. Vamos a ver un ejemplo bíblico de cómo resuelve Pablo una discrepancia doctrinal dentro de la Iglesia y nos va a dar un equilibrio fascinante. Lo encontramos en Romanos 14 y os invito a buscarlo. Romanos capítulo 14. Había un problema en Roma, las circunstancias de la Iglesia son peculiares, en un momento los judíos son expulsados, decreto de Claudio, vuelven otra vez, los gentiles habían tomado el poder, empiezan a pelearse allí, y además de todo esto, pues había diferencias de crecimiento, de entendimiento, de comprensión, de madurez, y en estas circunstancias pues discutían mucho sobre asuntos que en este caso es lo sacrificado a los ídolos y la observancia de las festividades judías, los días especiales y tal. Fijaos cómo comienza Pablo. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibid al débil en la fe, pero lo primero que dice, no discutáis. No discutáis. Parece que es como una... También lo dice Jesús, no discutáis por el camino. Bueno, no discutáis, como una frase a lo largo de la historia. Y dice lo siguiente, versículo 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y atención al versículo de ahora. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y ahora se va al otro lado, dice, y el que no hace caso, está equivocado. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Pero el que no, está equivocado. No, Señor, dice, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y vuelve otra vez. Mira, el que come, para el Señor come. Pero Pablo, ¿y el que no come? Pues el que no come, para el Señor no come. Y da gracias a Dios. O sea, que se le pregunta a Pablo, a ver, Pablo, aquí tenemos un problema. Unos dicen que hay que comer, otros dicen que no. ¿Cuál es la respuesta? Y Pablo dice, esa no es la pregunta correcta. ¿Cómo? Pero entonces, ¿por qué no resuelves el problema? ¿O acaso no había una verdad entre la disputa? ¿Había una posición correcta, sí o no? Doctrinalmente sí. Pero Pablo no resuelve el problema doctrinal. Dice, a ver, cada uno convencido delante de Dios en su propia mente. El que come, para el Señor come, sí, muy bien. Y el que no come, para el Señor no come. Y dice, muy bien también. No sé si nos damos cuenta del calado de esta resolución de Pablo al problema. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y para Pablo lo que importa no es tener razón, sino tener la actitud correcta. Y voy a repetir esto. En realidad no depende, queridos hermanos, de quién tiene razón. No depende de si tú tienes razón o no, depende de si tienes la actitud correcta. Puede ser que dentro de la Iglesia haya hermanos o hermanas que se preocupen más de las discrepancias doctrinales del otro, que se preocupen más que Dios.
Sería paradójico. ¿Cómo afrontar como adventistas, como familia, como creyentes, las discrepancias teológicas que surgen dentro de nuestro seno, las diferencias de opinión, los diferentes énfasis? Pues desde la realidad de que el otro puede estar equivocado, pero que es asunto de Dios y de Él, y que Dios juzgará y no nosotros. Y es que qué manía tenemos por juzgar. ¿Nos da la impresión de que hay mucha gente que dedica todo su esfuerzo y energía a tratar de convencer al otro? A tratar de convencer al otro de que está equivocado, de que lo hace mal, de que eso no es ser adventista, de que lo mejor, de que esto, de que lo otro. Es como decir, pero ¿quién te ha llamado a ti a definir los límites del adventismo? Es más. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Quién te has creído tú que eres? ¿Quién te has creído tú que eres para definir los límites del adventismo y definir cómo se vive honrando a Dios? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Versículo 13, fascinante. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es mucho más importante la actitud que tenemos que si tenemos razón o no en muchas de las cosas sobre las que discutimos. Y es que, queridos hermanos, la salvación, según se presenta en la Biblia, no es un conjunto de versículos explicados a los que respondemos sí, creo. No es eso. De hecho, al final de la historia no habrá un examen sobre profecía. No habrá un examen de griego. No habrá un examen de exégesis. No habrá un examen de lo que hemos comido. No habrá un examen de doctrinas. Cuando en la Biblia hay momentos estelares donde alguien se enfrenta a ¿y ahora qué hago?, las respuestas son muy claras. El carcelero de Filipo, respuesta, cree en el Señor Jesús. El eunuco, ¿y ahora qué hago? ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Tú crees? Sí, pues adelante. Buen ladrón. Señor, ¿os imagináis la respuesta? Bueno, es que te lo tengo que explicar ahora. A ver, siéntate un momento. Siéntate un momento porque es que hay una serie de puntos a los que tienes que responder que sí. Joven rico, oye, ¿cuáles son las instrucciones de ensamblaje de...? Déjate de cuentos, tú vende todo lo que tienes. Cuestión de actitud. Remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y esto qué es sino una vida transformada por la fe en Cristo? Una vida transformada porque es un ideario los 10 mandamientos, el carácter de Dios en nuestro corazón por la fe en Cristo. ¿En qué momento de la historia nos hemos confundido, queridos hermanos? Hemos pasado en ocasiones de una justificación por las obras a descubrir la justificación por las doctrinas. De la justificación por las obras a la justificación por las doctrinas. ¿Y acaso no hemos llegado al paso final, que es por la fe y una vida transformada por Dios? La doctrina adventista es, 2 puntos, imprescindible. Tenemos que predicar la verdad presente en este momento presente que nadie más tiene. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Imaginaos una persona a la que la sentamos, voy a cambiar de día, un martes, por no decir un domingo, un martes, y lo tenemos 24 horas sentado, con una Biblia demostrando todas y cada una de las doctrinas adventistas hasta el final. Y termina el día, y cerramos la Biblia y decimos, ¿qué te parece? ¡Buah! Sí, creo. ¿Y después? Me lo creo todo. ¿Y después? ¿Qué hay más allá del cristal? ¿Entendéis? ¿Qué hay más allá de ese cristal que acabas de limpiar? Está Jesús. Más allá del cristal está Jesús. Está Dios. Está una vida transformada pareciéndonos más a Él. Queriendo no pasar ni un minuto sin Él, relacionándonos mejor con Él. La doctrina adventista ni lo es ni será un fin en sí mismo, nunca.
será un fin en sí mismo la doctrina correcta, el versículo correcto, el año correcto, el papa apresado correcto. Nunca. No tiene que ver con eso. Esto simplemente nos describe una realidad que hace referencia a un Dios real. Y o te encuentras con Dios o no has cruzado la línea roja. Nuestra función es anunciar al mundo que Jesús viene pronto. Una misión escatológica de reavivamiento y reforma. Volver al texto bíblico, darle forma a esa reforma que quedó corta, pero sobre todo, reflejar el carácter de Jesús. Sobre todo, más que nada, por encima de cualquier doctrina, reflejar el carácter de Jesús. ¿Cuántas veces hemos discutido y nos hemos enfadado y hemos tenido un mal día y llevamos meses por una doctrina, por un énfasis, por un planteamiento, cuando la Biblia nos dice, si está equivocado, para Dios lo está. Punto. Pero es que está equivocado. Para Dios lo está. Es asunto suyo y de Dios. Siempre y cuando tu voluntad sea ayudar. Que tú quieres, y esto hay que matizarlo, que tú quieres limpiar el cristal para que vea más a Dios, amén. Pero eso tiene una actitud muy diferente, a sacudirle con el cristal. Nunca perdamos la realidad de que la doctrina correcta no nos salva. La doctrina correcta no transforma a nadie. A nadie. La doctrina correcta no sirve de nada, si no la llenamos con la realidad de Dios. Si no nos permite ver a Dios mejor. Si no nos permite decir, madre mía, yo no sabía que estabas ahí detrás del cristal. Nunca te había visto así. Eso es lo que realmente constituye nuestra esencia. Queridos hermanos, y termino, el cielo estará lleno de gente equivocada, pero maja. El cielo estará lleno de gente equivocada, pero feliz, transformada, con la inocencia de un niño que lo que quiere es abrazar a Jesús, aunque quizá no tenga la doctrina correcta. Ojalá que, equivocados o no, podamos todos estar allí. Vamos a terminar este precioso culto con este canto que dice, Cristo eres tú. Nos vamos a poner de pie todos. Vamos a dar gracias por la hermosa palabra que hemos tenido.